tenemos que preocuparnos por lo que hemos de hablar, que Él hablará con nosotros. Hoy vamos a hablar, a leer la palabra y vamos a traer un mensaje sencillito, pero que es importante para todos nosotros. La escritura se encuentra en San Mateo 14, verso del 22 en adelante. San Mateo 14. Jesús anda sobre el mar. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas». Y él dijo: «ven». Y descendió Pedro, y la barca se andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Y al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciéndole: «verdaderamente eres el Hijo de Dios». Amén. Padre celestial, Dios eterno, Padre, creemos tu palabra, y tú dices en tu palabra que tú estás con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. No tengo nada que decir, pero tú tienes mucho que decir, porque es tu pueblo, reclama de ti, Señor, y quiere asirse también a tu palabra para ser rescatados de este mundo, pues este mundo nos está engullendo y, Señor, tenemos necesidad de que tú vengas. Así como dijo Pedro: «Señor, ten misericordia de mí, que me hundo, Señor». Padre, en este día, Señor, que sea que nos demos cuenta de lo que hay delante de nosotros, Padre, porque a ti no se te puede ver, Padre, pero tenemos tu palabra delante de nosotros, que nos da conocimiento, Señor, y sabiendo que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, pues tú estarás con nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Voy a intentar hablarles. Es una escritura que hemos leído muchas veces y muchos la han hablado de parecidas o de diferentes formas. Yo voy a hablarla de una forma diferente también. Bendito sea el Señor. Y es que cuando multiplicó los panes y los peces y dio de comer a tanta gente, la gente se maravilló, estaba contento con él porque les dio de comer. Pero despedida la gente, él se entretuvo a despedir a la gente, mientras que él mandó a sus discípulos en la barca, que se metieran en la barca, y la barca, las olas, las fue arrastrando hasta la otra orilla. Entonces comenzó el tema ahí.
viendo que no estaba el Señor con ellos, empezaron a decir: ¿no creéis que ha hecho algo el Señor delante de nosotros que es imposible de creer? Bendito sea el Señor. Es verdad, hermano, ha hecho algo que no hay nadie que lo pueda hacer, solamente Él podía hacerlo. Dios, ¿quién es ese? Dios. Bendito sea el Señor, porque le dio de comer a 5.000 personas y aún sobraron 12 cestas. Pero mientras estaban con Él, estaban contentos y agradecidos. Pero despidió a la gente y Él se subió al monte a orar. En ese momento, ya viendo ellos que no estaban con Él, entonces empezaron a decir: ¿qué os parece, hermanos, si hacemos un viaje, un día de testimonios? Y yo les digo, ¿por qué no hacemos un día de testimonios? Bendito sea el Señor. Así que dice: bueno, pues nos parece muy bien, porque es algo raro lo que ha acontecido. Dice: bueno, vamos a ver, comencemos a hablar. Y supongo que fue Juan el que primero abrió la boca diciendo: hermanos, sabéis que yo soy más joven que tú, pero yo conozco que mi madre, antes de mí, y mi padre nos hablaban de que iba a venir el Mesías. No le conoceríamos, pero solamente había una forma de identificarlo, porque él sería un hombre como yo, pero sería profeta. Bendito sea el Señor. Pero siendo que ha habido muchos profetas antes que nosotros, muchos Jesuses, hubo un tal Teudas que salió delante de él engañando a mucha gente, pero al final se dispersó y murieron. Así que es muy difícil de creer el Evangelio, porque hay tantos predicadores hoy en día que nos engañan y nos dirigen y nos dicen: mira, aquí está, aquí está, aquí está. No le sigáis, porque el Cristo de gloria se identifica a sí mismo. Y siguiendo la conversación, fue Juan y dijo: pues mi madre, yo recuerdo mucho a mi madre, era hermosa, era maravillosa mi madre, pero ella me contaba historias del Antiguo Testamento. Cuando Josué partió el agua del río y vino aquí las cosas que acontecieron, yo puedo ver y puedo recordar una de las historias que más me gustaba, era cuando me contaba mi madre que Elías vino y que la sulamita tuvo un bebé dado por Dios. Y cuando murió ese bebé, luego lo resucitó a la vida y volvió a la vida y se lo dio otra vez de regreso a su madre. Y eso me maravillaba. Y la historia, cuando el pueblo pasó, digamos, de qué manera los alimentó. Caía maná del cielo por muchos días y comían de ese maná del cielo. Y yo le preguntaba a mi mamá: entonces si se hizo eso Dios, entonces seguramente para traer tanto pan tiene que tener muchos hornos el Señor por allá arriba. No, hijo, tú sabes, quiero que sepas que Él es creador, que Él multiplica los panes y los peces hasta que la gente quede saciada. Y también dio para una parte de ese maná del cielo en una olla de oro, para que todos los sacerdotes que vengan desde ahora para adelante tengan maná del cielo. La palabra de Dios no pasará. ¿Saben qué dice eso la palabra? Entonces, yo me he maravillado cuando ya fui grande y me dijeron
que el Mesías vendría. Así que yo fui corriendo a ver las obras que el Mesías hacía. Y el hermano hizo tantas obras delante de mí, pero cuando yo he visto multiplicar los panes y los peces, eso es una obra que nadie la puede hacer sino Dios. Desde ese momento quiero decirles, hermano, que desde ahora y para siempre creeré en el Señor. Porque la he visto hacer las obras. Él dijo, si no creéis mi palabra, creed por lo menos las obras. Que las obras dan testimonio de mí. Se quedó en silencio y entonces se levantó Pedro a dar un testimonio. Y Pedro dijo, yo era un poco incrédulo, porque mi padre me decía, yo recuerdo a mi padre hace muchos años, antes de morirse, que me decía, hijo mío, sabemos, porque todo Israel sabía que un Mesías había de llegar, y todo el mundo estaba esperando por ese Mesías, pero cuando vinieron otros hombres, lo confundieron y le preguntaban, ¿eres tú el que habías venido o esperamos a otro? Bendito sea el Señor. Así ese Mesías que había de venir, dice, yo creo que vendrá en este tiempo, me dice mi padre, pero yo ya soy viejo, quizá no lo llegue a ver, pero hijo mío, cuando Él venga, tienes que reconocerlo por estas cosas, porque Él conocerá los secretos del corazón, lo que ve en secreto, Dios lo compensará en público. Bendito sea el Señor. Así que Él estaba convencido de que Él vería, pero a lo mejor no lo veo yo, y lo ves tú, pero eso tienes que enseñar a tus hijos y a tus hijos. Bendito sea el Señor. Y nosotros, nuestro deber es enseñar la palabra a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que conozcan que Dios está vivo, que Dios no tiene tiempo, para Dios no hay tiempo, para nosotros sí. Bendito sea el Señor. Y sabiendo que es el único que tiene vida y vida eterna, es hacerles saber a nuestros hijos y a nuestras hijas y creerlo nosotros mismos que Él tiene vida eterna. ¿Ustedes creen que Él tiene vida eterna? Bendito sea el Señor. ¿Ustedes creen que Él es el camino que lleva a la eternidad? Pues si lo creen, hermanos, los demonios también lo creen y cogen diferentes caminos. Y todos los caminos llevan a Roma, pero hay un camino solamente que lleva a Él, al Eterno. Y a nosotros también será el Eterno. Así que Él siguió con el testimonio. Hermanos, pasó un tiempo y trabajando, sabíais que teníamos que orar y cada día le presentamos el viaje al Señor sin conocerlo, sin verlo, pero sabíamos que Él vive y vive para siempre. Le decíamos, Señor, guíanos en nuestras salidas, en nuestras entradas y ayúdanos y provee para nosotros alimento porque eres el provisor de nuestro alimento. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y cuando ellos regresaban, bendito sea el Señor, se dedicaban a limpiar el pescado y a arreglarlo para venderlo y pagar sus deudas y comer. Y estaban en ello cuando vino Andrés, su hermano. Amén. Hemos encontrado, creemos que es el Mesías que ha venido a hablar con nosotros y él era un poco incrédulo. Pero por no defraudar a su hermano, ven y verás lo que dice, verás lo que hace, verás cómo predica, porque él les contradecía mucho. Pero ya dice, bueno, voy a ir por
no desairar a su hermano. Entonces cuando llegaron allá, él se acercó a la barca donde estaba yo y él me dijo estas palabras: Simón, hijo de Jonás. Y yo me quedé así pensativo, ¿y de dónde me conoce este forastero? El forastero no me conoce, pero él dice que aquello que tenía en mi corazón. No solamente te conozco a ti, conozco a tu padre, porque él te enseñaba correctamente la palabra y tú me estabas esperando a mí. Entonces aquello abrió su corazón y como que ya no dijo mi palabra. Por aquello seguía. Aún tenemos otro hombre que vamos a hablar de él, Felipe. También había creído como Juan y como los demás, que había encontrado al Mesías. ¿Y qué hizo? Fue corriendo a buscar a su amigo, el que estudiaban juntos la Escritura, bendito sea el Señor, y allá fue al monte y lo encontró. Mira, hemos encontrado al Mesías, una persona que hace bueno, y él dijo, ¿de dónde viene? Porque era un poco incrédulo también, Bartolomé. ¿De dónde viene? Y él le dijo, de Galilea. De Galilea puede salir algo bueno, porque la Escritura decía que de Belén. Entonces, como le dijo de Galilea que vendría porque vivía en Galilea, entonces él, digamos, estaba un poco reacio. Pero ¿sabes lo que me dijo él? Dijo Natanael. Lo que más me extrañó, la respuesta que me dio él: ve y ve por ti mismo. Y es necesario que vayamos y veamos por nosotros mismos si él responde o no responde a la oración. Bendito sea el Señor. Es un testimonio que debemos dar nosotros. Le hemos creído a él, pues creemos toda su palabra. Bendito sea el Señor. Y entonces, cuando llegó Natanael y Felipe, no estaban como a 50 metros o menos, y él le dijo, levantando su cabeza, y dijo, mira, un israelita en el cual no hay engaño. Amén. Y él se quedó parado. Tanta gente que viene, todos vestidos igual, exactamente como él ha conocido que yo soy israelita. Un israelita que no hay engaño en su boca. Señor, ¿de dónde me has conocido? Él se quedó asombrado. Dice, cuando Felipe fue a buscarte, estabas orando debajo de la higuera. Allí te conocí. Bendito sea el Señor. Pues es el mismo que hoy en día conoce tus pensamientos, conoce tu corazón y conoce todo lo que hay en el mundo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que, hermanos, esos testimonios estaban contando y estaban tan metidos en el espíritu que de repente empezó una tormenta y una oscuridad, porque el demonio, el diablo, Dios lo reprenda, él conoce también todas las cosas. Cuando él se vio que Jesús subió para el monte, ahora es la mía. Y él empezó a soplar los vientos y la oscuridad de tal manera que estaban en un clamor, aún con toda fe. De repente vieron en la oscuridad que venía alguien, pero ellos se creían que era un fantasma, porque nadie podía caminar por encima del agua. Bendito sea el Señor. Así que ellos, asombrados, tuvo que decirle tener buen ánimo, que yo soy. Que yo soy era porque no había nombre todavía para identificarlo. Él se identificaba solamente por el yo soy. Yo no el yo seré. Bendito sea el Señor. El yo soy siempre presente y siempre es el mismo Dios, ayer y hoy y por los siglos.
Así que esos hombres se regocijaron y de ahí menos mal que ya viene nuestra salvación. Señor, dime que yo vaya y iré. Pues salió de la barca y empezó a caminar. Pero había tanto viento y tanta tormenta y tanta oscuridad y relámpagos y de todo que había, que él tuvo miedo, se asustó y se empezó a hundir. Pero todavía sabía que si se reclamaba a él, no lo dejaría estar. Bendito sea el Señor. Empezó a hundirse en el mar porque tuvo miedo. Y saben una cosa, que la fe echa fuera la enfermedad. Pero la duda la vuelve a meter. Así que debemos tener dudas en nuestra mente, porque si es Él y una es su palabra, pues Dios siempre nos dice la verdad y podemos entender que Dios nos ha dado la palabra para que obtengamos la vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, sabemos que pasa que cuando Dios se separa de nosotros, dejamos ir al Señor, pues vienen los problemas. Marta y María y Lázaro, salió Dios de su presencia y ahí tenemos a Lázaro que empezó a ponerse malo. Pero ¿quién era Lázaro y Marta? Muy amigos de Jesús. Cuando él era joven, antes de llegar a su mayoría de edad, a los 30 años, él fue su pastor de ellos. Porque, ¿saben? Cuando se puso enfermo Lázaro, fueron a buscar, no lo llevaron a la iglesia para que oraran por él, al obispo, llamaron a Jesús. Se fueron a buscar a Jesús. Bendito sea el Señor. De esa manera tenían confianza. Ellos no iban al culto, habían salido del culto. ¿Por qué? Porque fuera del culto tenían al Maestro. Bendito sea el Señor. Y Él les enseñaba y les ayudaba. Y bendito sea el Señor, cada día les predicaba. Hasta que tuvo los 30 años y empezó y comenzó a predicar a toda la demás gente. Por eso cuando él tuvo problemas, fueron a Jesús a buscarlo, a decirle: mi hermano está enfermo y te necesita. Ven y ponle la mano. Pero él no vino de repente, porque estaba escrito en la Escritura que él tenía que morir para demostrar que él era la resurrección y la vida. Que si tan solo crees en mí, aunque esté muerto, vivirás. Bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos aquí, algunos que creemos, ¿verdad? Pues levanta su mano. Que cree. Si creemos en Él, Él puede levantarnos de la enfermedad, que sea, aún de la muerte. Porque nosotros podemos dormir. Hablando de la muerte, vamos a levantar a Lázaro, dijo. Dice: pero Señor, si no me ha dicho que estaba durmiendo. Sí, está durmiendo, pero hablando de la muerte, porque los cristianos no mueren, sino duermen. Lo que pasa es que se nos agota el tiempo y es cuando tenemos que dar testimonio de si hemos creído o no hemos creído. Bendito sea el Señor. Ya hace poco, ayer o antes de ayer, enterramos a una tía que ha tenido un tiempo, 88 años. Y a veces iba al culto con su marido, cuando hace más de 20 años que se murió su marido, pero ella era sana, estaba muy bien, se mantenía, pero no ha habido forma de, aunque sus hijos han sido obreros, han escuchado la palabra y eso, no han sido capaces de llevarla un día al culto. Así que se ha muerto y creemos, y todo el mundo dice
bueno, ya se ha reunido con Dios. Y es la verdad, que ha caído en las manos del Señor, porque ha agotado el cuerpo de tiempo que le dio. Y ahora es un alma que tiene que encontrarse con Dios. Tiene que haber un juicio. Y dice la palabra, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo? El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo nos hace aceptos para encontrar quién es su nombre. Porque antes era Él Dios